en estos sitios me di cuenta hasta qué punto la música de Puerto Rico estaba pegada y yo me Mm, sentía comprendido en mi amor de esta música. Aquí en Francia siempre, ahora con Bad Bunny me siento más comprendido, pero exacto. durante toda mi vida me sentí como un incomprendido de mi pasión y mi amor por la música latina aquí. Hola, soy Nuria y bienvenidos a las Cosmos Podcast, el podcast en el que hablo con artistas latinos haciendo comunidad en Europa sobre su identidad y su arte. Hoy en Las Cosmos hablo con DJ El Dani, Daniel Romero, nacido en París, de raíces chilenas y puertorriqueñas, y con una historia familiar que empieza con una familia de magos que viaja por toda Latinoamérica hasta acabar en Puerto Rico y luego en Francia. Yo conozco a Dani hace más de 20 años, desde que yo llegué a París como estudiante de intercambio por un semestre, y allí conocí a la diáspora latina de esa ciudad y me voló la cabeza. Y hemos seguido en contacto hasta el día de hoy. Dani lleva todo este tiempo siendo uno de los pioneros de la música latina en Francia, desde traer los primeros artistas de reggaetón en concierto a París hasta crear la rumba en el espacio mítico Cabaret Sauvage de París, donde los latinos se juntan para vivir su cultura de verdad. Esta conversación me encantó porque Dani es uno de los nuestros, alguien que nació acá, pero que lleva lo latino tan dentro que toda su vida ha sido una búsqueda en quête, como se dice en francés, de ese equilibrio de sus identidades. Un cocolo, un salsero, un antropólogo cultural en toda regla. Y hasta hablamos de la historia poco conocida de cómo el hit Danza Kuduro con Don Omar y Luchenzo se formó. Dani tiene mucho que ver con eso. Espero que la disfrutes. Dani, yo usualmente le pido a mis invitados del podcast que me manden una foto de cuando llegaron al país donde viven actualmente. Pero en tu caso, tú eres nacido en París. Cuéntame de la foto que me enviaste. La foto que te mandé es como es una foto muy histórica, te diría que es como gran parte de la esencia de lo que yo quiero representar siempre aquí, de lo que siempre me ha animado desde siempre. Pienso como niño nacido acá, aquí en Francia, pero con raíces latinas. Está como que siempre una cosa de la historia de la familia, que está como que la base está allá en Latinoamérica. Es como un punto de partida de algo que va a ser como, tengo la palabra en francés, pero no en español, une quête, como que Una búsqueda. una búsqueda en la vida, ¿sabes? Como que quest, ¿sabes? Así que realmente muy, muy fuerte que hay detrás y como mucho sentimiento también de orgullo del recorrido de la familia y de alguna manera como que yo creo que esto me habitó desde, ¿sabes? Desde ahí, desde siempre que de alguna manera yo tenía que ser alguien que tenía que seguir el paso de la familia a través de todo el recorrido artístico que ellos tienen, de la magia, una familia que estamos todos disfrazados de hecho de chino, que es el cuadro del show de magia que tenía mi abuelo, que era uno de los mayores magos, entiendo, del siglo pasado de Latinoamérica. Tiene mucha historia justamente que tiene que ver con todo el continente, todo lo que tiene que ver con la familia, el show que se incorporó en los años 40 en Chile, después ahí donde nació mi mamá, pero a los 4 años pues ya siguió los pasos de sus padres, que el trabajo de ellos era ser mago y ser parte de ese circo, y estamos hablando de los años 40 donde no había esos aviones que tú te puedes ir y tú te regresas en 3 horas y todo eso. Cuando tú te ibas de verdad. Es decir, que ella se fue de Chile a los 4 años, pero ella nunca vivió ahí. Siguió Mm. el paso de sus papás, que vivían un mes en tal pueblo en Perú, Colombia, después subieron a Venezuela, se quedaron muchos años en Venezuela. De Venezuela después lo siguieron para Cuba. Ya mi mamá, yo creo que para ese momento tenía como 9, 10 años. Y de ahí, cuando llegó la Revolución Cubana, pues les llegó pues la posibilidad de presentar el show en Puerto Rico. Y así fue que mi familia de parte de madre llegó a Puerto Rico en el 58. Ya mi mamá después hizo toda su adolescencia allá y después fue que ella vino para Francia. Pero entonces, cuando yo cuento todo eso, te diría importancia también en toda la propuesta que tengo hoy, que pues muchas veces cuentan que también la cultura se transmite a través de la mamá y ese tipo de cosas, pero gran parte del alma de lo que somos, pues sí, es como que toda la historia de la familia de Mago de mi mamá y las historias que ella me iba contando con eso, porque ella fue Wow. testiga de tantas cosas de la vida cotidiana, de cómo la gente vivía en Latinoamérica, los diferentes pueblos, más allá de lo que es, pues, el corazón mayor de mi vida, que es mi amor por Puerto Rico. Diría como que ese todo. Y obviamente también
porque de hecho la sangre que llevo principalmente en mí es la sangre chilena, porque mi papá también es chileno. Es más bien como una historia muy versátil, muy internacional, de alguna manera en el mundo de ahora, que en cuanto empezó en Chile, siguió ese camino en Puerto Rico y después para Francia y desde siempre entonces está esa conexión entre Francia, Puerto Rico, Chile y Latinoamérica. Bello, es una historia cosmolatina total. Para la gente que estén escuchando este podcast y que no puedan ver la foto, tu abuelo se llamaba Arturo Burazó. Ujú. Era una familia de magos y en la foto apareces tú con tus padres, tus abuelos y tíos y primos, entiendo, en Sí, Puerto Rico. ¿Alrededor de qué año es esto? Y están efectivamente eh, vestidos como eh, disfrazados de chinos. esta foto es del 1988 y que entiendo que corresponde al momento también que mis padres montaron el show en Francia. Entonces pienso que también había como que un orgullo global, familiar, de que, ¿sabes? De todo lo que conllevaba. Entonces, como mis padres también, o sea, mi mamá también, mi tío, mi tía, los hijos de mis abuelos, los magos, pues ellos desde niños, ellos fueron parte del show. Ujú, Decir que yo creo que de alguna manera era una cosa de también invitarnos a que fuéramos parte del show y a que siguiéramos la tradición. ujú. Y todo eso con el cuadro del show, vestido de magos chinos, que era como que el flow del espectáculo. Chin Fu y su mundo maravilloso era el nombre del show. Wow. Entonces, exacto, de Chile viajan por Latinoamérica con su espectáculo de magia, llegan a Cuba, llega la revolución, se tienen que ir, llegan a Puerto Rico y después de tanto viaje y travesía, al final Puerto Rico se convierte como esa ancla, ese sitio donde se establecen. Tu mamá se va a París, conoce a tu papá a raíz también del golpe chileno, ¿no? Es que tu papá llega Exactamente. a París. Sí, exactamente. En el 73 llega el golpe de Estado en Chile. Mi mamá, yo entiendo que ella llegó al final de los 60 en París. Ella está estudiando ciencias políticas en la Universidad de Puerto Rico y después vino a hacer su intercambio de estudio aquí. Ujú, Entonces, pues sí, en ese momento había asociaciones en Francia que ayudaban a los chilenos que llegaban y entiendo que mi mamá estaba ahí y ahí conoció a mi viejo y pues a principios de los 80, después, unos años después, llegamos nosotros con mi hermana mayor, Andrea. entonces, ustedes se crían, en un ambiente de comunidad de chilenos, ¿no? O sea, una comunidad latina en Francia, van a Puerto Rico cuando pueden a visitar la familia que está allí. Nosotros todos los años Ah, íbamos a Puerto Rico con el dinero que se ganaba de los shows de magia, se pagaban los pasajes para ir a Puerto Rico y había siempre esa pregunta en casa de que si nos quedábamos a vivir en Francia o en Puerto Rico. Tuvimos algunos periodos de meses viviendo en ujú, Puerto Rico, pienso mi padre como que tal vez pendiente de ver oportunidades, cosas así. Y te diría como que ese sentimiento, primer sentimiento así de que nací en Francia, pero soy parte de una comunidad latina, fue pues a través de los momentos que se juntaba la comunidad y por el otro lado, todos esos viajes a Puerto Rico, o sea, no es más o menos, realmente como me crié con Puerto Rico. ujú. Entonces, ¿tú qué pensabas hacer? ¿Qué tú querías hacer cuando fueras grande? ¿Querías meterte en el mundo artístico? ¿Querías ser músico? Y cuéntanos de ese viaje que para ti fue muy importante en el 2005, que te mudas a Puerto Rico. Recuerdo o sea, hice música desde niño, tocaba guitarra antes a los 6 7 años, cantaba, todo eso, y hasta que poco a poco te diría que después ya me apasioné más con la música. Como que la magia estaba ahí, pero no tenía la propuesta de ser mago. Empecé a cogerle mucho orgullo a mis raíces latinas de verdad. Y empecé como que a educarme sobre la salsa. Mi viejo que era apasionado de esta música, mi mamá también. Decir que de repente cuando empecé a interesarme en esta música, tenía ya en casa muchos vinilos, muchas cosas que yo podía hacer, o sea, que tenía lo necesario para hacer Ujú, mi investigación, educarme musicalmente. Empecé a integrar, recuerdo, como un taller de percusionistas y de jóvenes percusionistas, francos latinos y latinos como yo, jóvenes, por un señor que era percusionista de Yuri Buenaventura, un cantante de ujú, salsa de aquí de Francia, y él quería formar como un taller de jóvenes que formar una orquesta, como una banda de salsa de jóvenes. mm, Y entonces ahí fue como que yo empecé a aprender a tocar conga, bongo, campana, y empecé a apasionarme por la salsa. Realmente ujú. la base es como que apasionarme por la salsa, que me hace llegar a más o menos a cuando yo voy llegando a mis 22, 23, yo era más o menos mi estudio universitario no era, porque yo estaba demasiado como que
en mi sueño de ser músico, como que más o menos mi sueño en la vida se había convertido que yo quería ser bongocero de banda de salsa. A los Guau. 17 años me preguntas, ¿qué quieres hacer en la vida? Yo te decía, yo quiero ser bongocero de banda de salsa. Entonces me dije, no, pues tengo que hacer ese viaje, un viaje musical en Puerto Rico para realmente vivir una experiencia completa, tal vez conocer otros jóvenes que van a estar en la misma dinámica que yo. Y pues me voy como eso mismo, como que tenía los 22, 23 años, voy para allá. Esa experiencia de verdad es muy de película porque fue que llegué a 1 o 2 semanas después de llegar, conozco a los muchachos del grupo, están ensayando por la Universidad de Puerto Rico, paseo al lado, están ensayando, les pregunto si puedo tocar con ellos, que veo un bongo desocupado, el bongo es mi instrumento, están practicando y era como un concepto de música afrocaribeña con poesía y había un Mm. poeta y de repente el poeta está como que tirando como una canción que todos los muchachos del grupo dicen, mira, ahí es que va el rap en francés. Yo como que, ¿qué? Y entonces yo veo el tipo que trata de rapear en francés, entonces yo como, pues, yo, mira, cualquier cosa yo puedo ayudar. Y ahí empiezo a tirar una lírica cualquiera Wow. que tenía en mente, y entonces los tipos me dicen, mira, es que esta semana va a ser la semana de la francofonía en la Universidad de Puerto Rico, y tenemos que tener 2 canciones en francés. ¿No quieres juntarte con nosotros para ayudarnos ahí? Y ahí fue, así fue que entré con ellos en este grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Los Renuentes, Los Renuentes. Y era interesante porque igual era una propuesta que no era tan común en Puerto Rico, Sí, porque habían músicos también, pues la mayoría eran estudiantes de intercambio de estudio en la Universidad de Puerto Rico, entonces okey. había dentro de la banda venezolano, un peruano que tocaba música afroandina, varios perfiles que eran interesantes, que hizo que teníamos un concepto de fusión musical, como te dije, afrocaribeña, y la casualidad de la vida, que no sé si son casualidades de la vida, pero Pero eso es que magia de más familia. sí, sí, que nos llega una invitación a través de uno de los músicos de la banda, cantante, que de ahora es un musicólogo muy famoso, reconocido en Puerto Rico, se llama Jaime Bufil. Mm, Entonces, Jaime recibe esa propuesta de un festival en Chile porque él había tocado en otro festival de Chile en año anterior con otro grupo. Y entonces le gusta nuestra propuesta al festival, nos invita, pero la casualidad, que no sé si casualidad, pero es tan dura que te llega una propuesta para tocar en Chile. Y lo más fuerte que no más allá de Chile, en Temuco, que es el pueblo donde es originario mi papá. guau. Y entonces recuerdo un festival que tenía poco presupuesto. Ellos nos recibían allá, pero no podían pagar toda la logística de pasaje, pero nosotros éramos todos unos muchachos de 20 y pico años, queríamos vivir la aventura, y pues nada, empezamos a vender agua a peso en las luces, Ah, ahí en guau. Santurce, a vender agua en la playa, a formar como pequeños grupos, pequeños tríos para tocar en todos los restaurantes de Condado y del Viejo San Juan, pasar sombrero y así en 2 meses recaudamos los 10.000 pesos que necesitábamos de pasaje y ese viaje terminó en Chile, en Temuco, y conociendo a la familia de mi viejo, que nunca había conocido, porque mi papá, por la cuestión, pienso, del golpe de Estado en Chile, su pasado, yo no sé, hay cosas que hace que él no tenía esa relación como la que teníamos con Puerto Rico. Es decir, que lo de Chile era tabú. No conocía a mi familia de Mm. Chile. Mi referencia de Chile eran los chilenos que conocía aquí en Francia, de la comunidad, o los que son como yo, nacido acá, ¿sabes? Pero no allá. Y pues terminamos el grupo representando a Puerto Rico, un festival de encuentro de música latinoamericana en Temuco. Increíble, o Ahí sea, de todos los y sitios de conocer Chile, en el pueblo, en la ciudad de tu familia que no habías podido eh, conocer. 84 años, el abuelo antes que muriera, conocí a todo ese mundo y pum, y de Wow. ahí después fue que regresé a Francia y que de hecho empezó como que ya todo el camino pues, que sigue y que me llevó hasta el día de hoy. Y también es muy interesante ese año 2005, o sea, estamos hablando cuando el género realmente que ya llevaba como en el underground, pues muchos años, pero después de Gasolina, después de ciertos temas que se vuelven globales, pues el reggaetón explota, pero es algo interesante lo que viviste en ese momento, pues la gente ahora ve el reggaetón como música pop y normal, pero en Puerto Rico todavía había una división de clases y de sectores, ¿no? Si tú eras salsero, no te gustaba el reggaetón y viceversa. Cuéntame Sí, cómo lo viviste. sí, bueno, súper interesante eso, porque fíjate, yo pasé tiempo, yo era cocolo, más que todo cocolo, para los que no son de Puerto Rico, es así la manera de los salseros, o sea, yo era muy salsero, pero me gustaba igual, siempre me gustaba mucho más, te diría, un poquito más el hip hop que el reggaetón, Ujú. pero me gustaba igual el reggaetón, que todavía, de hecho,
sea, desde los adolescentes, de esos viajes que te dije que me tiraba a Puerto Rico, yo recuerdo que en las mañanas, cuando yo me aburría, que toda mi familia estaba, se había ido a trabajar y qué sé yo, que yo estaba solo en casa de mis tíos, yo ponía la televisión y caía sobre TCV, tu canal de video, el canal 12, y ahí estaban todos los videos de D. Nelson, de Playero, de Vivi Gringo, o las Guanábanas, Tego, Yankee, pero en sus comienzos, cuando ya era realmente algo muy local. Y entonces yo recuerdo que yo me lo tripeaba. Y yo, de hecho, yo grababa videos cassette de esos tapes, de los tapes así, que yo grababa esos videos para después llegar a Francia, porque estamos en esos tiempos no había Spotify, YouTube, Claro, todo eso, ningún canal de video aquí difundía eso. Y yo mostraba eso a mis panas latinos de aquí. Yo decía, mira, eso es lo que estoy para viendo allá en Puerto tripeárselo. Rico. Entonces, cuando yo paso ese año de 2005 en Puerto Rico, que era el momento de la explosión de Looney Tunes, Wisin y Yandel, el disco Barrio Fino de Daddy Yankee, Don Omar, que eran proyectos que habían salido un poquito antes y eran pues todos esos proyectos del Más Flow 2, de Looney Tunes, Rakata. Era el momento que Puerto Rico estaba lo que muchos consideramos lo que es la cuna del reguetón, obviamente siempre con amor y mucho respeto a Panamá, que sí, a las raíces sí, pero Puerto Rico, cuna del reguetón, vivirlo ahí, que, o sea, que esos artistas siendo de ahí, vivirlo en su cuna, pienso que es algo clave, por lo menos, aunque en cualquier país tú lo puedes vivir y tú lo puedes sentir, y pienso que sí, ahora en el día de hoy, de hecho, ahí es increíble la pasión del reggaetón y cómo se vive, y de hecho, como en esos países eran los primeros fans fuertes de este género, Mm. pero diablo, vivirlo en Puerto Rico, con los propios boricuas, cantando naturalmente las canciones con corazón, con la jerga natural, todo. O sea, de verdad, a mí me gustó demasiado. Mis panas no eran tan de Los ese de los mundo. renuentes no le gustaba tanto. No tanto, y de hecho algunos todavía no. Algunos otros sí, como que pues sí, en ese momento como que era interesante porque Puerto Rico ahora como que es más aceptado, te diría, el reggaetón, pero para ese tiempo todavía era como más tabú, como que la gente no reconocía tanto que escuchaba Ah, reggaetón. ese era el año también de Calle 13, cuando salió Calle 13, Fue un poquito 2005, después, 2006. yo creo que Calle 13 fue justo después, pero pues yo seguí muy conectado con Puerto Rico después de ese viaje, igual regresaba más a menudo a la isla. em, y te diría Bueno, que sí, que bien cabrón estaba lo que él cuenta en Se Vale Todo y sobre todo en Atrévete, literal, exacto. literal. O sea, como que había esa cosa de que mucha gente no aceptaba que le gustaba el reggaetón, pero diablo, a las 2 o 3 de la mañana, cuando estaban borrachos, que estaban en el party, en el jangueo, esta gente eran los primeros que se tiraban los perreos hasta abajo y todo eso, sí. Exactamente. Eh, Es fuerte porque hasta hoy, o sea, Bad Bunny, que es el icono global, yo creo que hasta en el propio Puerto Rico, bueno, también es como el gobierno y ciertas élites, ¿no? Que es como que nunca van a querer aceptar, y sobre todo alguien que ya es tan vocal sobre cierta ideología y en llamar las cosas como son. La gente no me cree cuando les digo que en Puerto Rico Bad Bunny todavía es criticado y todavía, o sea, uno creería que en su país, ¿no? Pero nadie es profeta en su tierra, eso siempre va a Pasa pasar. muchas veces y de hecho es interesante porque esto mismo, por ejemplo, puede pasar aquí, aunque obviamente yo no voy a poner con mucho respeto a la misma altura y misma categoría de artista. Pepe, por ejemplo, cuando pasó lo del Danza Kuduro, de Don Mario Ujú. Luchenzo, te puedo confirmar que aquí había, pero cualquier cantidad de gente que no, Luchenzo, ¿cómo va a ser ese artista? No le daba, porque justamente Luchenzo es como, tipo como yo nacido acá, francés, pero de padres portugueses. Como que, pues, hay como siempre hate de comunidades, como que, aparte de los portugueses, mucha gente decía: "Ah, no, como que este es muy un artista para los portugueses de Francia", y la gente como que no Mm, había mucha gente que no le daba el crédito, y apareció ese featuring, y el boom fue mundial, y estos mismos que que criticaban. después se quedaron como que, ah, guau, ¿sabes? Como que Pues súper interesante lo que dices de Danza Kuduro, porque también, o sea, tienes historia familiar con eso, porque tu hermana era manager de Luchenzo, ¿no? O va trabajaba con su ella tra equipo. ella trabajó, o sea, lo interesante de mi hermana, que ella, bueno, yo pienso que ella,
ayudó mucho a su exmarido, que es Roberto, el mayor locutor de la radio de Francia. ¿Y qué es lo que hay que entender? Spotify, YouTube, etcétera, son los tiempos de ahora, pero pasatiempo de Danza Kuduro todavía no era esa era, aunque YouTube, de hecho, Danza Kuduro es un tema que hizo historia en YouTube de Mm, Rico, de Dewey. Lo interesante de Andrea es que ya, básicamente, la gente para poder sonar música latina, poder sonar en Francia durante mucho tiempo, era llegando al Radio Latina. a través de Radio Latina. Sí, Roberto siendo el mayor locutor de esta radio, pues era la persona que todo el mundo le acercaba. Tú que siempre trabajas con personalidad, que estás acostumbrado, tú sabes que estas personas son muy ocupadas, no pueden contestar a todo el mundo, necesitan personas que lo ayuden, todo eso. A Entonces, filtrar y a exacto. pues mi hermana durante muchos años, de alguna manera, era la persona que filtraba todas las Mm, propuestas que tenía Roberto. Mi hermana es como yo, con ese amor de Puerto Rico, exacto. o hasta no sé si más, no sé, pero mi hermana también es una mordida y que tiene, hasta de hecho, porque yo tengo un poco lo de Chile, mi hermana no está, porque ella de hecho no ha tenido la historia que he tenido con Chile, que me Sí, permitió crear como, o sea, reconciliación o hace que hay más conexión. Mi hermana, su historia es literal Puerto Rico. Puerto Rico. Y solo quiero aclarar que así es que nos conocimos todos nosotros a través de Sí, otros amigos boricuas cuando yo fui a estudiar de intercambio a París sí. y a través de ustedes fue que yo conseguí un stage en Radio Latina, estuve ahí un verano en el 2003, así que sí, Que había hecho el stage y todo allá. imagina, y lo mencioné en otro episodio, fue el verano que se murió Celia Cruz, o sea que me acuerdo haber estado en la radio cuando ese momento histórico pasó y cómo lo comunicamos y los tributos que se hicieron y todo. Mm. Así que brutal. Entonces, claro, Andrea, siendo parte de la familia Radio Latina, Y del esquema, filtraba esas propuestas esa y ahí propuesta, ella se conecta literalmente con gente clave del género de allá y, o sea, reggaetón, como salsa, como todos los los que géneros venían a que Francia venía a tenían que pasar Francia, por sí, ahí. por ahí. Y entonces eso hace que cuando ella viajando a Puerto Rico, pues ella también Mm, como que veía a esas personas, porque las querían ujú, conocer en persona, porque ujú, justamente mi hermana de alguna manera se convertía como la puerta de entrada. ujú, O sea, una importante y que ella además sentía que ella era como abierta en escuchar, porque ella justamente por todo lo que te cuento de la historia con Puerto Rico, o sea, mi hermana ha tenido siempre una cosa de por Radio Latina, de hecho, de a Roberto le decía, mira, tienes que hablar de Puerto Rico ahí, porque ya estaba, ¿sabes? Entonces, cuando ella va para Puerto Rico, ella se conecta con varias personas de género y recuerdo con, yo creo que era Blas, y que le dicen, mira, necesitamos una persona como tú que nos ayude a hacer el puente ujú. entre Puerto Rico y entrar allá en Francia y Europa. Entonces, una vez mi hermana estaba en Radio Latina, entiendo que Luchenzo llega con su manejo de la época y el danza kuduro como tal ya era un éxito a Era nivel un del tema mercado, de él. era un tema de él y ya un éxito en el mercado francés y todo Mm. europeo. Ya era él con un cantante de esos que tiene que decir, Bigali, de esos que cantan así, "Mira", Y eso sí. kuduro es un género de Angola, Sí, sí, que es un no, país de de África, habla de portuguesa, habla africano, portugués, exacto. y O sea entonces que la diáspora en Europa traen sí, ese ritmo, ¿no? y pienso Y crean sus temas. exactamente, la comunidad portuguesa siempre ha sido, pienso, muy abierta y hay que entender eso. Francia, la primera Ujú. minoría de Francia son los portugueses. Si tú cuentas Ah, por okey. número de nacionalidad, el primer país de inmigrantes que vive en Francia son los portugueses. Ah, wow. De hecho, si juntamos todos los africanos, si juntamos todos los del Magreb, obviamente, ellos son más, Ujú. pero si por Okey, país, portugués, es decir, que okey. es una potencia fuerte aquí y que tiene su mundo social, su propia Ujú. discoteca, su propio Mm. restaurante, supermercado, etcétera. Entonces, ese tema ya siendo un éxito, ellos presentan ese tema en la radio de promo normal. Y mi hermana, entonces, hablando con el manejo, dijo: Mira, pues yo tengo personas en Puerto Rico que quisieran colaborar con artistas de acá Wow. posicionados. Si quieres, puedo traer esa propuesta de ese tema. Y entonces, pues le dice: Pues sí, vamos a ver qué pasa. Entonces, de hecho, de ese tema podemos hablar de cosas bien interesantes que han sido Sí, reconocidos en algunos podcasts. Ese proyecto normalmente tenía que salir en el disco de Naldo, Sangre Nueva 3. El okey. disco nunca salió, se quedó muchos meses así como que el Pero ya tema con Don Omar, no, no con Don Omar, era antes. no, antes todavía no era claro que iba a ser con qué featuring, pero tenía que Okey. ser parte de Sangre Nueva 3 de Naldo, que era el momento que él sacaba ese proyecto de Sangre Nueva, para los que no saben, salió un artista como Joel y Randy, Coscubuela, Yomo.
par de artistas, bueno, súper importantes del género, que era el momento que ellos estaban viviendo su boom. Y a través Ujú, del proyecto de Sangre Nueva, que era un proyecto que conectaba la vieja generación, los DY, Héctor el Father, Don Omar, Wisin y Yandel, con los de la nueva, para decir, llega la nueva generación. Entonces, ahí, en ese proyecto, pues a la final nunca salió, ¿sabes? Como que no vamos a hablar de eso, pero entonces llegó, mi hermana pues había tenido el contacto de Don Omar, y ella le mandó la propuesta y entiendo que el hombre de una, cuando escuchó el tema, se enamoró del tema, supo que iba a ser el tema que iba a cambiar su carrera, y de una yo creo que el tipo como que ya mandó demo de la voz, de lo que pensaba, todo. Y de ahí ella fue la persona clave, o sea, una de las personas clave dentro del esquema del negocio que hubo detrás de esta canción, porque eran, yo creo que ese tema era, ahí no estoy seguro, decir, no quiero decirlo, pero era o sea, bajo Sony de Europa, entiendo, y entiendo que mm, Nomar era latino de Latinoamérica, no, ujú, aunque era Sony, no trabajan juntos. claro. Había que hacer como que toda esa cosa de la conexión, de algo que no existía en ese momento y que se Ujú. dio duró varios meses, como que recuerdo que era testigo del proceso, de estrés, todo lo que había detrás de lo que estaba viviendo ella hasta que salió el proyecto y pues O terminó sea, siendo el esa historia, proyecto. porque es eso, es juntando el kuduro con el reguetón, juntar las diferentes Eh, diásporas, o sea, eso de verdad que es un hito del reguetón sí, y más allá, y salió en Francia y salió de inmigrante. eh, Así que gracias por abundar en la historia, que es bien importante darle ese reconocimiento a Andrea. eh, Entonces, cuando tú vuelves de Puerto Rico en 2005, entonces, ¿cuál es tu visión ahí? ¿Qué camino empiezas a caminar? Al lado de eso, lo interesante es que mientras estando allá, recordando esos tiempos que todavía no redes sociales masivas, no todo eso, yo era corresponsal de Radio Latina estando en Ajá. Puerto Rico. Me permitió como que darme también un poco como que una imagen, ya había empezado ya a ser DJ antes de eso, pero como que regresé de ese viaje como que ya con el papel del corresponsal de Radio Latina en Puerto Rico que habla con especialidad como crónica de la música, de la actualidad Ujú. musical y eso. Y cuando llego, me llegan muchas propuestas para tocar en fiestas latinas aquí. Entonces de ahí empiezo como que a... Yo recuerdo que tomo una residencia en un pequeño bar en San Michel que se llama Alteos, con otro DJ colombiano-venezolano, que lo cito porque es importante, porque dentro de todo ese proceso de mi latinidad y todo eso, y la abertura de mente de no también cerrarme con Puerto Rico, tener una visión un poquito más abierta. Este chico me llevó varias veces a Venezuela con su familia, experiencias auténticas que tuve allá de barrio, con la gente de Mm. ahí, cómo esta gente vivía la música, como que me permitió darme cuenta que, pues, también en Puerto Rico, pero también Latinoamérica es wow. Eres un antropólogo de los Sí, ritmos. sí. Te gusta ir a los sitios y vivir todo el Y contexto y ver todo. cómo lo viven, y algo que a mí me gustó mucho es que, y algo que, ¿sabes? Te hablo siempre del amor de Puerto Rico, entonces algo que a mí me gustaba mucho, que en estos sitios me di cuenta hasta qué punto la música de Puerto Rico estaba pegada y yo me Mm. sentía comprendido en mi amor de esta música, que aquí en Francia siempre, es ahora con Bad Bunny me siento más comprendido, pero Exacto. durante toda mi vida me sentí como un incomprendido de mi pasión y mi amor por la música latina aquí, pues por cosas que pienso que vamos a Sí. conversar. Entonces, pues nada, como que ahí empiezo como que un poco a entrar más como que en lo de DJ, menos en lo de Ujú, músico y más lo que me llegó más naturalmente eran como tocar como DJ. Y de ujú, ahí te diría igual esa cosa del Teo es importante porque fue el punto de encuentro con otros muchachos con los cuales entiendo que escribimos, escribimos parte de lo que es la historia del reggaetón aquí, aunque obviamente eso ya se fue de nuestras manos, pero hay una raíz, hay un principio a todo también, que fue en ese pequeño bar donde me conocí con otras personas, o sea, nos fuimos todos de ese bar molesto, esos chicos, pero nos reunimos después afuera, que eran los chicos de Barrio 68, DJ Jiménez y Michelle, que ajá, fundaron esa pequeña producción que fue la primera en traer artistas de reggaetón en Francia. Y okey. fui parte de toda esa película con ellos. Traímos a De La Ghetto. De La Ghetto es Guau. el primer artista a haber cantado oficialmente en Francia reggaetón en un concierto y fue a través de nosotros un concierto que le organizamos en la Sainte Bastille, una pequeña sala de Bastille de 400 personas. Te lo digo, todo eso es bien interesante porque era el momento que todavía el reggaetón no era tan organizado. Con Del Barrio 68 traemos De La Ghetto que se apenas se separaba de Arcángel y que estaba empezando como que su proceso individual y O que sea, que no era era fácil llamar muy, coger el teléfono y llamarlo y buquearlo, ¿no? y algo muy, muy
también que puedo decir de Puerto Rico, de todos esos tiempos era la facilidad que uno podía encontrarse a los artistas del género. O sea, en Puerto Rico realmente era muy accesible porque lo que tú notabas la diferencia, que dentro de Puerto Rico la gente no tenía esa cosa de fans con ellos. Sí aman al Ujú. género, pero nunca habían realmente desarrollado esa cosa de fans, a diferenciación de Latinoamérica, Ajá. donde sí la gente los tenía como que fans. Oh, Joel y Randy, oh, como dioses. Puerto Rico como que no, el Sí, fanatismo, no, ¿sabes? Ahora sí, obviamente va todo eso, pero como que sí, durante mucho tiempo los de género sí eran famosos en Puerto Rico, pero no eran gente normal. Tú los veías sí, por sí, ahí, sí, súper fácil, accesible. Era algo que me gustaba mucho. sí. Y, o sea, tú no harás magia ahora, pero ser promotor de música latina en Francia, o sea, eso es hacer magia y batallar contra todo en contra tuyo, ¿no? Porque ahora, de nuevo, ahora todo es más mainstream, está Spotify, pero ustedes tuvieron que picar piedra. Entonces, después de este Sí. Barrio 68, ¿cómo seguiste haciendo los eventos? Bueno, te diría que todo este proceso, para ese momento era más DJ, aunque era parte del proceso con ellos, participaba, pero era más DJ. Pero lo que hay que entender es que esos artistas vienen, pero después nosotros nos quedamos. Es decir, que Ujú, yo pienso que cuando ellos venían y que nosotros tocábamos, creo que nosotros también lográbamos como que a crear como que nuestra propia alma local, que nos permitió como que más allá de que cuando los traíamos a ellos, ujú, teníamos nuestros eventos que se reunían, el pequeño nidito que escuchaba reggaetón, que no era tan masivo. Hasta que ujú, llegamos poco a poco a 2010 y empezamos a conectarnos de hecho, con los portugueses de aquí, que un dueño de una discoteca portuguesa importante aquí, Christophe, que ahora es el dueño de la mayor discoteca portuguesa que se llama Vila Mura. Y Christophe empieza a trabajar con Michelle, le gustan como que las conexiones que él tiene. La comunidad portuguesa ya era una comunidad que sí era activa en su consumo de reggaetón, a sí, comparación del resto del país, que no en Francia. Pero los francos portugueses sí eran ya muy fan de reggaetón. Y se organizó el primer concierto de Daddy Yankee en el Zénith de París 2010, que es como que el primer paso eh, de reggaetón llegar a una sala mayor, de reconocimiento mayor en el país. ujú, Abro ese concierto con Jiménez, que era mi dúo DJ pasa ese tiempo. Hicimos algo que marcó, porque, ¿sabes? La adrenalina era tanto de un género que wow, justamente no tenía todavía salas grandes, la prensa no hablaba de es decir, que era un momento como que los de género, los que seguían este género aquí, como que era el mejor día de su vida. Básicamente, Daddy sí, Yankee viene por primera vez en Francia y viene por primera vez, y nosotros al ser parte de eso, y pienso, pues literal, yo tuve trabajo durante 5 años después de esta fecha. Después wow, de ahí hice como más de 10 cenit de esta sala, abriendo a Don Omar. Después, cuando vi el año siguiente, después Barrio 68, recuerdo, había hecho el único concierto que se dio de Wisin y Yandel aquí, mm, que también abrimos. De ahí también fueron conciertos como otros artistas latinos como Juan Luis Guerra, Romeo Santos en 2 ocasiones, varias veces Yankee, ya giras europeas de artistas como Coscu, Ñengo, Arcángel, de hecho, Baby sí, Rasty Gringo, Plan B, par de artistas así, que siempre cuando ellos tocaban en discotecas portuguesas de aquí, pues me llamaban siempre a mí para yo ser parte del evento, como que para llegar con el color reggaetón, ujú. así, entonces, que era para acompañar el evento. Me Te encanta diría la que conexión sí. portuguesa Sí, latina, sí, muy importante. y todo ese proceso como que, pues, te diría que él que me llevó a que, pues, poco a poco después me independicé de Barrio 68, dejé de trabajar con ellos y me empezaron me llegaron como que otras propuestas, una sala que se llama La Coupole, una sala que fue muy importante aquí dentro de la historia de la noche latina aquí en París, para revivir La Coupole, que se había quedado cerrado 10 años, y como me llamaron como poco para ser el DJ que iba a cargar el proyecto, y era un proyecto que era más ligado con la salsa, que fue un Mm, proyecto que me dio la oportunidad de volver un poco a eso, y que fue mi primer proyecto un poco como director artístico, más allá mm, de DJ, ya realmente como que ya como director artístico y organizador. Y de ahí conozco al que es mi socio hoy en día. Me llega una propuesta para tocar en otra sala que se llama la Belvilloise, que es una de las salas mayor de eventos aquí, culturales, que tienen como que ese perfil. Es importante que diga eso porque tiene que ver con lo que yo represento y ahora lo que propongo, y que me abrió la mente. Pienso que antes había estado un ambiente más como disco, más club,
aunque Sí, tenía mi lado como que de real de conguero que no era de ese mundo, pero como que yo creo que mi conexión con Sasha, él haciendo eventos allá en la Belviloise, como que me permitió de alguna manera esos eventos ir más allá de lo artística, traer como que el mensaje de hecho que no es solo un género y tú puedes ser real en reggaetón como tú puedes ser real con la salsa y como que ahí realmente fortalece mi estilo de saber combinar los géneros, que yo pienso que es algo que me identifica mucho. Puedo obviamente estar full reggaetón, pero me gusta mucho mezclar los ambientes latinos en general, tanto con los clásicos, para tocarte ahí un poco tú sabes, la sí, patria, como que crear esa sensación, pero la vena. mezclando con lo nuevo, ven para tratar de ser accesible al francés que no conoce, es como que Mm, hay un punto intermediario que uno fue creando más o menos en ese momento y sobre todo Sasha como que le gustó que él ya era productor ya confirmado de muchos años, le gustó un poco lo que le venía a traer a juego a sus eventos, que fue lo que dio el paso cuando apareció lo del Cabaret Sauvage, que es mi proyecto que tengo ahora mayor de desarrollo, que tiene una terraza increíble más allá de la sala increíble que tiene y que en tiempo de COVID, que todo el mundo estaba encerrado, gobierno dio la posibilidad de hacer evento al aire libre con un montón de códigos y el Cabaret Sauvage que había acabado de renovar su sala, que estaba así como loco, como en todos los lugares de actividad nocturna que recibía público, que aparece esa posibilidad y entonces el dueño del Cabaret Sauvage que ya había hecho eventos con mi socio Sasha, culturales de todo tipo de color de música, le dice, mira, ¿qué piensas que podríamos hacer? Y ahí en ese momento, pues Sasha me llama y ahí pues le dije, mira, de una lo tenía bien claro, mira, terraza, aire libre, podemos hacer esto, pam, pam, pam. bailar. Y de ahí como que le tiré lo que es el fundamento de idea y definimos juntos como que lo que es la esencia de lo que hacemos hoy en día en el Cabaret Sauvage, que es un evento que reúne, o sea, que tiene la característica al mismo tiempo de reunir tanto los latinos, ser un espacio donde ellos sienten que ellos van a poder vivir su cultura, lo suyo, real, los franco-latinos que están como, son como yo y que están muchas veces en esa búsqueda de conocer a su Mm, cultura y también, y lo quiero poner al juego, a los franceses, que hay franceses, y cuando digo franceses, con la realidad parisina de la diversidad cultural de lo que somos, franceses que a veces son más amantes de la música latina que los propios latinos. Los latinos entre ellos que normalmente no necesariamente se quieren juntar en ese mm. espacio. Tú tienes colombianos, peruanos, chilenos, cubanos, venezolanos, mexicanos, dominicanos, etcétera. No sé, logramos a crear como que esa fórmula que ponía más o menos todo el mundo, mira, aquí es el lugar donde vamos a juntarnos. Claro, porque siempre cada comunidad en lo suyo, los andinos Sí, por un lado, los caribeños por otro, los franceses por otro. O sea que eso es una gran cosa, poderlos reunirlo sí. en este evento. ¿Cómo se llama esa noche o Entonces, ese sí? la producción como tal es la rumba, que es la Mm, fórmula en la cual mezclamos entre curso de salsa, ponemos a tocar las mayores bandas de salsa de París y después mm, fiesta latina hasta la mañanita, donde también pongo bailarines. Básicamente es un evento en el cual quiero poner a vivir la comunidad latina de aquí. Quiero que ellos sean las estrellas de este evento. Para mí hay latinos aquí que tienen como que realmente muchos talentos. Muchas veces estamos aquí como que los de allá. Y obviamente, y es normal, de hecho, lo que no está aquí, lo que tú no tienes aquí cerca, siempre te exacto. crea como una... Pero aquí tenemos muy buenos artistas que son muy talentosos y a mí me interesa como que crear ese junto de energía entre el bailarín, el músico, el salsero, el reggaetonero, el que le gusta la cocina, el que le gusta el arte urbano, el que le gusta la pintura. Juntar como que todos esos perfiles crea una energía particular entonces tenemos de traer el calor del Caribe ahí en nuestros eventos de interior 2 veces al mes, una vez con la rumba, que es la fórmula que te hablé, que mezcla el salsa, lo del hecho de proponer música en vivo con bandas, que es algo que no se hace y que no es casualidad. Es porque aquí hay un muchacho que quería ser también bongocero y que yo valorizo mucho a los músicos. Soy DJ, pero yo siempre amé ser eso, músico. Y esta música sin los músicos para mí no es decir que en un momento que nadie quiere creer
en investir en una banda de salsa porque ya es demasiado costoso. No es lo mismo que puedes pagar un DJ que toca salsa y una banda. Yo prefiero tener una banda, si se puede, si también la característica de cómo tengo la sala, el tiempo de preparación, de lo que quiere decir y todo eso lo permite. Ujú, Entonces tengo esa fórmula así y otro evento que es full reggaetón, que es el mm. perreo, asumido para los fans de esta música, pero igual en el cual metimos como que códigos que no son los códigos de base que había antes en la fiesta de antes de reggaetón, de poner a la mujer, tú sabes, ahí en tanga y cosas, no, pues, sino más bien como movimiento y como todo lo urbano que hay alrededor de esta música como histórica, de alguna manera, como puede haber fiestas de hip hop, clásico de hip hop, pues reggaetón clásico, de Exacto, alguna como manera. decías que ya muchos países crecieron con esa música y ahora el Sí, reguetón clásico también nos une como diferentes culturas latinas, tenemos eso en común también. ¿Ese también es en Cabaret el Sauvage o Cabaret dónde hacen esa Sauvage, noche? entonces sí, entonces Okey, ese un sábado tengo la rumba, el otro el perreo, hasta que llegamos en okey, verano, y okey. ya en verano, todos los viernes, porque ya es otra dinámica con fiesta al aire libre, todo eso, pues tenemos la Terraza Chinú, de mayo Ujú. hasta final de septiembre, y ahí es como que el principio de fiesta en la terraza, termina la fiesta en el interior, hay muchas ediciones, porque coincide con la fecha nacional de fiestas nacionales, hay ediciones que tenemos la fiesta nacional de Colombia, la de Ah, Perú, okey. la de Chile, que son ediciones que ya la comunidad latina de aquí como que Espera y espera y es como sí, que el momento para ellos. De hecho, ahora me sí. sorprendí con la fiesta chilena. Había obviamente muchas fiestas, pero sentí que ya como que dentro de la comunidad había una cosa ya, era muy importante. Hace poquito Nice. se la de República Dominicana y siento Ajá. a mis hermanos dominicanos que viven aquí, que se sienten feliz de poder decir, tuvimos nuestras fiestas así y poder, porque tiene como que esa cosa, ese grito de decir, esto es lo que somos, ¿sabes? Aquí estamos en París con nuestra cultura y ahí también igual, y pienso que ahí es pues, el hecho de haber nacido aquí, tener la perspectiva y también tener otras vidas profesionales, no necesariamente con gente que le gusta la música latina, entender como el francés, que no sabe de esta música, nos entiende a nosotros y como tú lo captas. Y entonces trato de tener cosas accesibles Ujú. para que ellos no se sientan tan perdidos, ¿sabes? Porque a veces cuando tú llegas a una cultura que no es la tuya, si tú vas muy de Muy lleno, hardcore, muy sí, sí. tú puedes, entonces trato de ser accesible, pero trato siempre de inyectar, ¿sabes? Elementos culturales de lo nuestro sutilmente para que ellos para que poco a poco se Ajá. crea como que la abertura de mente y que ellos digan, ah, diablo, pues esto es, ok, wow, qué interesante, no lo pensaba, me voy a interesar más. Y me doy cuenta que es un efecto que ha logrado bastante los otros Apertura. eventos. Pues estamos aquí, pues. Porque decías, esta es la entrevista más movida que he hecho, pero me encanta porque es como que va con tu personalidad, que vas moviendo la cámara Perdón, 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 sí, 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 sí. y sale el Voy a bongo y tratar, déjame tratar de ahí, de tema estable en la computadora. decía, o sea, hay ignorancia porque es normal, somos otras culturas, antes no había tanto acceso. Tú me has contado que hace años cuando se presentaban artistas boricuas como Michael Stewart, Cheo Feliciano y sacaban la bandera, la prensa francesa ponía en los titulares bandera cubana, o sea, ni estaban al tanto de lo que era Puerto Rico. Cuéntanos cómo ha evolucionado esa conciencia. Sí, porque hay que decirlo esta historia, que es una revista gratis que se distribuía en todo el metro en París. Hay un concierto en el Zénith de París, que te hablo que es la sala donde se presentó Yankee, cuando fue el primer gran concierto de reggaetón. Pues unos años antes muere Tito Puente, Mm. gran timbalero boricua, New York, leyenda del timbal. Entonces muere Tito Puente y se hace un concierto de Palmieri en el Zenith de homenaje a Tito Puente. Era con Eddie Palmieri. Era con Eddie Palmieri. Todos los artistas que estaban ahí ese día con mucho respeto. Yo hablo siempre con mucho respeto a mis hermanos, ¿sabes? Porque hay mucha rivalidad, sobre todo en el mundo de la salsa, ¿no? Que Cuba, pero con mucho respeto ese día. Era un día, era Puerto Rico. Cheo Feliciano, Michael Stewart, Wow. muchos artistas más, Jerry Medina, que son cantantes así famosos de Palmieri. La crema es la crema de músicos de la salsa, tanto de Puerto Rico y Nueva York, que estaban ahí ese día. Y en el concierto de repente, Cheo Feliciano, yo recuerdo a mi hermana estaba ahí ese día con un grupito de puertorriqueños y estaban ahí Que al siempre son frente. pocos, pero potentes. Sí, tira una bandera de Puerto Rico a Cheo Feliciano. La bandera de Puerto Rico se puede parecer a la de Cuba, ¿verdad?
pues están como que el triángulo y la Se raíz, como que crearon a la vez sí, y a la con el vez, y ahí tienen propósito sí, de ser en independientes y ser hermanos. Cheo Feliciano coge la bandera y empieza a cantar la canción de qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué Guau, bonita bandera, la bandera puertorriqueña, mira, que es una mira plena, que Eva, que es una plena que famosa de nuestro del género de la plena y del orgullo puertorriqueño de alguna manera. Y a la semana siguiente, esta revista que se distribuye gratis en todo el metro en París, que era un momento que había como un boom de la salsa y de la gente que quería aprender salsa a través del proyecto cubano del Buenavista Social Club. ujú, Esta cosa creó un algo, no solo este proyecto, pero pienso que durante lo que hay que entender es que en Francia, la relación de Francia con Cuba no es la relación que Estados Unidos tiene con Cuba. En ujú, Francia hay respeto con el pueblo cubano, o sea, en el ujú. sentido con la isla de Cuba. Los franceses siempre Al han tenido como contrario, que un discurso de no al bloqueo, no, sí, ¿sabes? Y entonces los artistas cubanos en Puerto Rico tal vez y en Latinoamérica, aunque en Colombia sí, y en Perú también eran famosos los artistas cubanos, pero como que aquí como que la salsa que más sonaba y con el país con el cual realmente se identificaba siempre era Cuba y todo ujú, era Cuba. Entonces, igual, con mucho respeto a mis hermanos cubanos, yo creo ellos los primeros, si ellos algo con un Benny Moré, con los Bambán, con el Cachao, leyenda de la música de ellos, y ellos mostrando la bandera de Cuba con orgullo, y que en titular de prensa te diga Puerto Rico sí, pues yo creo que ya. no nos gustaría. Entonces, pues así fue que nos sentimos con eso, y yo creo que esta cosa de hecho, es parte también un poco del inicio de alguna rabia, creo, que se creó adentro, que no era el propósito de este periódico, que lo hizo, ¿sabes? Sin querer, no, Claro, ellos no sí, se daban es cuenta desconocimiento. del conocimiento, pero de ahí, pues, okey, hay Eso te que motivó, una cosa más que te motivó para sí, poner la bandera la nuestra en alto. bandera y tratar de enseñar a la gente a mi alrededor y pues ahora a través de la música, de los eventos que hago, tratar de decir, ok, sí podemos ser esos clichés que ustedes hablan de Latinoamérica, como que eso no se queda ahí. Es mucho más, hay mucho más cosas involucradas. La salsa no es solo un baile, hay todo un compromiso cultural detrás, realmente, ¿sabe? Como que un mensaje detrás de esta música. El salsero, justamente, que vive esta música, no solo piensa, yo voy a tirar 50,000 vueltas y todo eso, Sí, ¿sabe? Como que hay ciertas canciones, tú ves que, como que tratar de educar, porque la música latina durante muchos años, ahora es diferente con Bad, ujú, pero antes la música latina era como que una canción top del verano. O ujú, eran personas realmente metidas en la música, tal vez más intelectuales de la música, que no separaban lo que la radio decía que había que escuchar o algo así. Recordamos el contexto, no Spotify, no YouTube, no ujú, accesibilidad a eso, y que entonces se interesaba esta música, sí, entonces había siempre ese tipo de francés que sí se interesaba y de hecho terminaba conociendo más que el propio latino, mm. pero en muchos casos. Pero al lado de eso, la masa solo veía la música latina como una canción del verano, que iba a ser la canción top, clichosa, y como que, pues, como tú realmente, pues Como un torero de Chayanne o algo así, como canciones sí, así, un 2 3 pop María, ajá, Shakira, sí, en la gasolina, que de hecho la gasolina que se pegó aquí no fue al principio la de Daddy Yankee, fue la de un chico que hizo el cover, que yo creo que compró los derechos a nivel en local o algo francés. así. No, es un latino de aquí que se llama Guau, Papá P. Y yo creo que la gasolina de Papá P a la final terminó pegándose más a nivel masivo, cuando te hablo del francesito básico de pueblo que te va para el campo, él conocía más la gasolina de Papá P que la de Daddy Yankee, para que tú veas. mm, Pues te sientes lo que te dije al principio de la entrevista, te sientes muy incomprendido, te sientes de alguna manera que tu cultura no está al lugar donde se merece. Y de alguna manera siempre todo lo que hice fue siempre traté de poner granos de arena, poquito a poco, para tratar de ayudar a que, pues, que la gente a mi alrededor, pues, conozca un poquito más de nuestra cultura, de la cultura latina, qué mensaje puede llevar, qué esencia, qué sabor, etcétera. Y, pues,
Yo creo que por ahí es la cosa. ¿Y ahora te sientes incomprendido todavía? Sí, igual todavía me siento un poco incomprendido. Yo pienso que es propio de muchos artistas, igual que siempre hay un poco esa cosa, pero no, no, yo encuentro que el periodo de ahora es bien interesante porque ahora, y más todavía con lo que está pasando con Bad Bunny, pues wow, yo nunca he visto tanta gente hablando de Puerto Rico, tanta Increíble. prensa y prensa nacionales que normalmente no hablan nunca de Puerto Rico y que te hacen como análisis bien completo del estatuto, del porqué, todo lo que tiene que ver, de hecho, como ahora con el show de Bad, con el Super Bowl, veo la gente que me habla, lo que me cuenta, gente que no son latinos y que de eso se trata, como que si tú logras a captarlo como es, pues la gente como que se da cuenta que es más allá, ¿sabe? Que Exacto, entran mover por el... Bad Bunny, pero Sí, luego se enteran de la sí, situación política, situación económica, y es eso, entonces comprender al otro y mirar a otras culturas que quizás antes no estaban interesante como el expuestas. francés, como que igual para muchos. Y pienso que es así, porque cuando voy a Alemania, hablo con mi colega en Alemania, observo cómo es allá, pero en Francia se nota bastante como que el francés como que igual a él le gusta como que un poco la cultura, le gusta sentir que hay alma, le gusta Mm, sentir que y le va interesando. Y hay muchos franceses como que cuando ya como que le interesa una temática, la quiere entender de verdad. eh, Y yo pienso que provocó Bad Bunny un algo de que la gente seguía, diablo, pero es interesante, hay que entender lo que hay. Y hasta creó como un movimiento de solidaridad con Puerto Rico. De hecho, de diablo, hace poquito me llamó un chico que va mucho a mis eventos, me dijo, mira, Dani, me gustaría comunicarme contigo porque voy pronto a Puerto Rico, te quiero hablar de mi proyecto. Y el tipo se fue para allá con un grupo de gente como de esos viajes que hacen muchos aquí, que son viajes solidarios. En ah, wow. Francia hay mucha gente que le gusta como que los viajes solidarios. Yo voy a África, a Asia, para ayudar a una comunidad, para ayudar en algo, una asociación, cosas humanitarias, cosas así. Y el hombre fue para Puerto Rico con una cosa así ahora, con lo que vio con Bad, le suscitó el interés Wow. y como que se interesó de lo de María, del huracán María, todo eso, y el chico como que diciéndome, yo voy a ir para allá y yo voy a buscar con un grupo de gente, asociaciones que todavía están trabajando para la reconstrucción de Puerto Rico, a ayudar a asociaciones de barrios más humildes. Como que es la primera vez que escucho eso en Francia. Y son, ¿sabes? Gente que no tiene nada que ver con Puerto Rico, no conocen Puerto Rico, no han ido allá. Hasta que yo me digo, diablo, espero que no se decepcionen ahora, pues, justamente porque tal vez se va con una Hay imagen que como no. demasiada, sí, 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 expectativa. expectativa. Aunque no, para mí que no, porque el chico de hecho me escribió el otro día y desde allá y me dijo que lo estaba pasando de una manera increíble, que ya sabía que después de este viaje iba a volver. Mm, Así que, pues, todo bien. Pero como que es para mostrar que hay como un algo interesante de, ¿sabe? De, ¿sabe? Estoy yo haciendo mis cosas, pero no soy el único. Hay varios perfiles que yo creo, de hecho, que ya he recibido aquí. Una chica como Claudia Rivera, que me encanta la propuesta que va teniendo. de lo La nuestro, ¿no? sí, de lo nuestro. La Coya también. Hay como la Coya, de hecho, que ya también fue parte de mis eventos, que son parte de las chicas que te podría citar Ujú, que son perfiles artísticas interesantes para mí, que tiene mucho para mí, para que le vaya muy bien en su carrera y lo que yo le deseo se le merecería tanto y mm. espero que se haga para ella. Entonces, pero nada, como que te diría que es un periodo interesante, que me siento menos incomprendido, más bien como que siento que es un momento interesante. Ok, ahora es interesante para poder captarlo mejor todavía. Y Dani, eres papá, tienes 3 hijos. ¿Cómo le transmites a ellos tu amor, tu pasión por tu cultura, por sus raíces? ¿Viajas con ellos para allá? ¿Cómo lo vives con ellos? Sí, por ejemplo, tengo a mi hija mayor, Celeste, ella bailó conmigo en el Olimpia, cuando produje el verano pasado el concierto del Grupo Nietzsche, para los que no conocen, es la mayor banda de salsa de Colombia, y se dio ese concierto en esta sala que se llama el Olimpia, que es una de las salas de mayor prestigio de Francia a nivel internacional. Para mí yo quería que realmente que el público salsero y colombiano como que diga, tuvo ese momento y llevamos la salsa se llevó la salsa a otro nivel, de alguna manera, para ellos gozar de su música, todo eso. Y entonces preparé un show en primera parte, en el cual reuní a las 3 mayores escuelas de baile de salsa caleña de aquí, y amigo percusionista Fabián Suárez también, para que me acompañe, que sea realmente como un show de homenaje a la salsa,
y interacción entre DJ, percusión, baile. Y en este show, mi hija bailó conmigo. Tenía ese traje típico que le había hecho su mamá con la Ajá. bandera de Puerto Rico. Yo creo que hablo con ellos y ellos ya, ¿cómo lo transmito? No sé, poniendo siempre esta música en el carro. Ya tengo, por ejemplo, a mi hija, también a mi segunda hija, que es capaz de cantarse coros de Gran Combo, Wow. que a veces yo entro en el carro y ellos me pidieron como que regresa ya de Gran Combo, que es uno de mis temas favoritos, que ellos, pienso ellos me vieron que yo me emociono cuando está el coro, que empiezan los pregones, yo rápido empiezo yo a pedirme la película, que yo fuera el sonero ahí de la canción. Y ellos mismos me piden esos temas. Veo a mi nene que ya toca las congas y yo veo que ya tiene la buena manera de poner las manos sobre los tambores. Decir que yo pienso que compartiendo con ellos, tomando el tiempo de compartir con ellos, de mostrarle tal cosa. Y esto se hace poquito a poco también cuando te ven a ti, que tú te lo disfrutas, que te lo gozas. Así, yo creo de alguna manera también que a mí me habrá impactado ver a mis papás haciendo el show de magia, a mi tío Tito en Puerto Rico, que es ventríloco, que hizo una carrera muy importante de ventríloco, y yo lo acompañaba a él cuando él iba a hacer su show en los programas de televisión, en Guapa, en todos los canales. Y yo recuerdo que me impactó mucho como él manejaba la gente, los saludos. No sé, había muchas cosas que a mí, yo sé que fueron la base, muchas bases de lo que yo hago hoy, de lo que soy, y también de cómo me manejo con mi gente alrededor. Y yo creo que de alguna manera les transmito eso, pero yo no estoy solo en esta película, no quiero, la mamá también ama mucho a su isla, a Puerto Rico. Oye, me encanta, nos hemos extendido, pero genial todo. Vamos ahora a las preguntas, las rapiditas, las de la intuición, para que me digas lo primero que se te viene a la mente. Sitio al que más te gusta ir de París. Wow. Wow, que amo tanto, sabe que igual te hablo de mi amor de Latinoamérica, pero amo tanto a París. Mire, te va a sonar clichoso lo que te digo, pero es que yo creo que al final yo siempre cuando paso en carro cerca de la torre a mí igual como buen parisino me crea igual siempre como un orgullo. Yo no voy a ir nunca para turistear, aunque tal vez voy a ir de paseo con mis nenes para que ellos vean puntualmente. Como tal, no es un lugar de jangueo que yo iría, independientemente que sea un lugar que él, donde yo voy, a la emoción de la torre, a mí siempre igual, está ahí. De Orgullo, algo. Orgullo de París. Una canción que te dé nostalgia. Mi desengaño, Marejada Feliz, de Roberto Roena y Sopolo Sound. ¿Lo conociste? A Roberto Roena, sí. Él Porque es él siempre mi. estaba jangueando en el viejo San Juan, él siempre estaba por ahí. Yo Y, hasta lo vi en la factoría una vez. y yo lo vi, de hecho, en la factoría, pero lo vi en varias ocasiones. Y de hecho, para el 2006, 2007. Yo fui a Puerto Rico una vez con la propuesta de grabar y entrevistar a varios artistas. Mm, Y fui a una tienda del coleccionista del disco que tenía Puerto Rico, que era Viera Disco. Le hablé de mi propuesta, me dio el contacto de Roberto Roena. Lo llamé y al día siguiente tenía cita con él y nos fuimos para el parque de Muñoz Rivera ok. y nos quedamos como una hora de entrevista, me habló de toda su historia. Esa cosa nunca se publicó, tengo fotos de ese día, pero nunca se entrevistó esa entrevista. Y ve, como por ejemplo, son cosas que no he desarrollado todavía. Para mí me gustaría mucho desarrollar como que más ese lado narrativo, hablar más de la música, crear más contenido así. Y pienso que hablaré de eso, si se da esa creación de contenido, me gustaría mucho hablar de eso, porque fue algo tan tan fuerte de hablar con esta leyenda. Tipo uno de los ídolos míos de mi carrera. De hecho, si yo en mis shows siempre tú me vas a ver con la campana, el bongo, o sea, es Roberto Roena. Lo amo demasiado. Una serie para aprender sobre cultura francesa. Wow, son varios. Te diría que uno que recomendaría full para entender como lo que es más la vida urbana, callejera, ruda, pues La N. La N Eh, definitivamente es una película que habla de toda la violencia de barrio, cómo se crían los muchachos aquí en los que son los equivalentes de los caseríos de Puerto Rico, les cité, que son los barrios populares de aquí. Entonces La N, yo pienso que es un monumento del cine francés para entender Francia. Es ese la primera, soundtrack sí, es legendario también, ¿verdad? sí, sí, y ese soundtrack y ese momento de scratch de Kurt Quiroga, que de hecho hace poquito me hablas de eso, yo me lo encontré con él en un evento Eh, y yo le mencioné de que, wow, o sea, le di las gracias
de lo que él nos había aportado también, como que en el, ¿sabe? En el juego. Él inspiró a muchos DJs, a DJ Cut Killer, en ese momento performance ahí que, está the sound of the police", así. O sea, está, no, no, tremenda película, esta la recomiendo de una. Un hobby que no tenga nada que ver con tu profesión ni que muestres en redes sociales. ¿Tienes algún talento oculto? Amo el skate. O sea, Mm, talento no sé, porque igual ya no, o sea, porque te diría más bien que yo corría mucho de adolescente y retomé como hace unos años atrás, pero te diría que es mi momento de descarga cuando quiero evadirme, descargar energía, como que para los que les gustan pues su deporte, pues el mío es el skate. Y te diría que a mí me encanta el skate y otro hobby que estoy teniendo últimamente, que me está llenando mucho, es el hecho de aprender a cocinar puertorriqueño. Estoy a fondo con eso últimamente. Sabes que en Francia, por ejemplo, es muy difícil conseguir recao, como que el sazón, como que hay un par de cositas así que son difíciles para tú poder lograr crear el sofrito como es. sí. Y últimamente me está gustando mucho ese hobby. ¿Cuál es la frase boricua que más usas? De huepa, o como que, ay bendito, como que son la rayos, ay bendito, huepa, son lo que más, que es la que hay, que es la que. ¿Y la frase francesa que más usas? De hecho, yo creo que no me da cuenta, pues yo creo que cuando hablo, como que tengo un algo de, a veces cuando, como en Puerto Rico dicen, no es por nada. Ajá, Entonces, como una como que, muletilla. sí, sí, entonces yo creo que parece que cuando yo, en francés yo digo mucho, no, le tu vois quoi, es horrible, Tu pero guacua. yo creo que lo digo mucho, como un algo. Digo, como que, oh, ¿sabes cuá? Bien, cuá, como que esta manera así de Es hablar, como como que que muy, es, exacto. es que es la que, vos, ¿sabes cuá? Vos, cuá. Yo creo que eso es lo que más digo, más uso en la vida cotidiana. ¿Qué significa ser Cosmos para ti? Lo encuentro apasionante, algo que me he dado cuenta desde ya hace par de años, que cuando, por ejemplo, y de hecho es interesante, cuando nosotros empezamos a traer los primeros artistas de reggaetón, Zabarrio C8 traía a los primeros artistas de reggaetón que venía acá, nos permitió conectarnos con otros que están haciendo o que por lo menos anhelaba hacer lo mismo en Europa, pero en un tiempo que las cosas no eran tan establecidas, que Ujú, literalmente no habían eh, productora como Live Nation, ese tipo de gente que llega con grandes presupuestos que, ¿sabes? Y que éramos nosotros, pues, con nuestros sueños de poder colaborar con los artistas. Este tiempo que porque empezamos a intercambiar entre los colegas de Bélgica, de Londres, de Suiza, de Alemania, y poquito a poco íbamos también a tocar en los parties de ellos, que mm. esta gente ya tenían sus parties latinos increíbles. Me di cuenta que teníamos todos esa pasión en común, pero todos la vivíamos con el contexto de nuestra ciudad, como que en todas partes está esa cosa de gente que está en búsqueda de vivir lo suyo, de reconectar con lo suyo. Y encuentro que es bien interesante porque nos damos cuenta que tenemos todos como que de alguna manera esa pasión en común, aunque cada cual la vive con su historia propia, con su especialidad, cosas así, pero hay una cosa desde nuestra cosa latina. Para mí, proyectos como el tuyo son los que ayudan realmente a también a crear y a marcar una identidad y de alguna manera es lo que yo hago y es bien cabrón lo que yo hago. Yo como que también lo hago mucho, obviamente lo hago para los de aquí, pero lo hago con la perspectiva de que los de allá se diga contra, tienen fieles representantes de los suyos, pero igual me gusta la idea de que seamos como está la identidad de los latinos de New York, los de Miami, que tienen como que su flow. Pues nosotros tenemos el nuestro, no tenemos que ser los latinos de New York ni los de Miami, somos los que somos. Sí, yo voy a ser franchute también, porque yo me crié aquí y yo soy francés, pero bien cabrón te lo confirmo que yo no soy como el francés de cepa del campo, ¿sabes? Como que lo mío latino es demasiado presente, demasiado profundo. Y entiendo que yo no soy el único así. Más bien, somos muchos mordidos así, muchos mordidos que de hecho sienten que no han podido expresarlo, no han podido gritarlo al mundo. Mira, eso es lo que yo soy. Y eso es como una oportunidad justamente de poder decir al mundo, nosotros estamos aquí y es todo lo que somos. Exactamente, ese es mi propósito con esta plataforma, visibilizarlos, mapearlo, documentarlo. Exactamente, creo que ahora la identidad latina en Estados Unidos, que siempre ha dominado por cuestiones obvias, yo creo que el foco se está pasando a Europa, están saliendo cosas demasiado interesantes acá, demasiado novedosas y que está marcando tendencias y eso va a repercutir en Latinoamérica y Estamos desarrollando cosas bien chéveres, bien ujú. interesantes. Entonces yo creo que poquito a poco es como que sí.
se está dejando saber que, pues, que Ajá. aquí estamos y estamos aquí. No sé si decírtelo ahí en el podcast, pero si no, a ti, yo he estado pendiente de todo ese tiempo, después de que te fuiste poco a poco y felicitarte porque hiciste cosas grandes también, Nuria, tú como periodista. Entonces que la gente que nos vea, que nos descubra, pues que sepan que estoy aquí hablando con una persona que, ¿sabes? Ha escrito con revistas referencias del movimiento latino y todo. Y pues te felicito también por estar haciendo todo eso. Gracias, sí, la verdad que, bueno, llegué a París y me descubrí más latina en París en ese semestre de intercambio. Volví a Nueva York, lancé Remezcla, que es un medio de referencia ahora, Wow. y ahora estoy en España y de nuevo estoy ahora con este movimiento de las Cosmos porque es que sigue haciendo falta nuestras voces, nuestra cultura, hay que seguir luchando por esa visibilidad, entonces, bueno, no me quito tampoco. Que sabes que en Puerto Rico dice que uno lleva la mancha de plátano, pues, ¿sabes? Yo amo demasiado mi cultura latina y entonces trato siempre de tener como que ese equilibrio entre mi latinidad y pues igual la realidad también de que uno es de aquí. Totalmente. Muchísimas gracias, Dani. Que Y muchos abrazos y besos a Andrea también, que me seguro, encantaría verla pronto. seguro, se lo digo y gracias a ti, pero ahí ya tú verás porque nos quedamos bastante tiempo, tendrás Esto, mucho que voy a ver cómo corto esto porque hay sí, demasiado, sí. pero está buenísimo. Muchísimas gracias. A Cuídate ti, mucho. Estamos en igualmente, un abrazo. contacto. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Gracias a Dani por compartir todo su viaje personal y profesional con nosotras. Se lo vive tanto y ha sido una parte tan fundamental de la cultura latina en París que todavía queda mucho por contar. Un saludito a su hermana Andrea, que estuvo bien presente en esta conversación y también es una dura. Es una familia de magos definitivamente. Las Cosmos es una plataforma y comunidad de latinos en Europa. Somos ni de aquí ni de allá, somos de todos lados y estamos en todas partes. Dime qué otros artistas latinos en Europa quieres que entreviste en este podcast. Cuéntame en los comentarios y síguenos en las redes sociales, Las Cosmos, Instagram, TikTok. Tenemos una newsletter en Substack, suscríbete y más contenido. Así que nos vemos en las redes. Gracias. Hasta el próximo episodio. Las Cosmos.